En 1928, cuando Paul Dirac se sentó a formular su ecuación relativista del electrón, no estaba simplemente resolviendo un problema técnico. Estaba intentando reconciliar dos arquitecturas matemáticas que describían la realidad desde niveles profundamente distintos: la mecánica cuántica y la relatividad especial de Albert Einstein. Lo que parecía una tarea de consistencia formal terminó revelando una fisura ontológica en la comprensión de lo que llamamos vacío, partícula y existencia física. Desde una lectura superficial, la ecuación de Dirac fue un triunfo porque predijo la antimateria. Pero desde una lectura penrosiana, geométrica, estructural, no meramente fenomenológica, su logro más profundo no fue predecir el positrón. Me fue revelar que la estructura matemática correcta puede contener regiones de realidad que nuestra intuición considera inaceptables. Y eso es una señal clave. Cuando la matemática consistente produce soluciones extrañas, no estamos ante un error, estamos ante una ventana. Dirac no buscaba exotismo, buscaba simetría estructural. La relatividad exigía una ecuación lineal en derivadas temporales y espaciales. La cuántica exigía operadores compatibles con la interpretación probabilística. La síntesis de ambas restricciones no era decorativa, era geométrica. La ecuación debía respetar la estructura causal del espacio-tiempo y la estructura algebraica del estado cuántico. Lo que emergió no fue solo una ecuación, fue una geometría algebraica del electrón. Pero esa geometría tenía una propiedad inquietante: soluciones de energía negativa. Y aquí es donde una mente orientada a la estructura, como la de Penrose, se detiene con especial atención. Porque la presencia de dos ramas energéticas no es un defecto, es una duplicación estructural del espectro, señal de que la teoría posee una simetría más profunda de lo esperado. En vez de descartar la rama negativa como no física, Dirac hizo algo intelectualmente valiente. Preguntó qué tipo de ontología la haría coherente. Su respuesta fue el mar de Dirac, un vacío saturado de estados ocupados. No un fondo pasivo, sino una configuración estructural completa. Esta idea, aunque luego reemplazada por formulaciones más elegantes, contenía un mensaje conceptual que, visto desde la tradición penrosiana, fue subestimado. El vacío no es ausencia, es estructura de estados. La incomodidad que produjo esta propuesta no fue solo técnica, fue estética y filosófica. Un océano infinito de estados invisibles parecía violar la economía conceptual. Pero la física profunda no está obligada a ser estéticamente cómoda, solo matemáticamente coherente. Décadas después, la teoría cuántica de campos reformuló el problema. Las soluciones negativas se reinterpretaron como antipartículas positivas, propagándose en sentido temporal inverso. Una idea elegantemente representada en los diagramas de Richard Feynman. La reformulación fue operacionalmente brillante. Eliminó el mar infinito y preservó las predicciones. Pero aquí aparece una crítica de tipo penrosiano. Resolver la formalidad no siempre resuelve la ontología. Porque al eliminar el mar, también eliminamos la intuición de que el vacío debía poseer contenido estructural intrínseco. La teoría siguió funcionando, pero la pista conceptual quedó debilitada. Penrose ha insistido repetidamente en que las grandes revoluciones no nacen de ignorar términos incómodos, sino de reinterpretarlos geométricamente. Cuando una ecuación correcta contiene más de lo que esperábamos, la pregunta no debe ser ¿cómo lo ocultamos?, sino ¿qué geometría lo explica? El caso del vacío es paradigmático. En formulaciones posteriores, el vacío cuántico reaparece, no como mar de electrones,
sino como estado de mínima energía de campos cuánticos con fluctuaciones inevitables. No vacío, sino espuma de correlaciones. No nada, sino estructura dinámica subyacente. Fenómenos como el efecto Casimir no son curiosidades experimentales. Son huellas geométricas de que el vacío tiene grados de libertad. La energía de punto cero no es un ajuste. Es una consecuencia inevitable de la estructura cuántica de los modos de campo. Desde una perspectiva penrosiana, esto apunta a algo más radical. Quizá los campos mismos no sean fundamentales, sino manifestaciones de una geometría informacional más profunda. La pregunta deja de ser ¿qué partículas existen? Y pasa a ser ¿qué estructura matemática permite la emergencia de estados excitados interpretables como partículas? La incomodidad histórica con el mar de Dirac revela un patrón humano. Tendemos a aceptar la matemática hasta donde coincide con intuición física previa. Pero la física fundamental ha avanzado precisamente cuando la matemática obligó a abandonar la intuición. Dirac confió en la ecuación, no en la intuición. Ese rasgo, matemática primero, de imagen después, es profundamente compatible con la tradición intelectual de Penrose. La lección no es que el mar de Dirac fuera literalmente correcto. Es que señalaba una dirección ontológica. El vacío debía ser tratado como entidad estructural, no como fondo neutro. Y cuando décadas más tarde la gravedad entra en escena, esta omisión conceptual se vuelve crítica, porque la gravedad no responde a diferencias de energía solamente, responde a energía absoluta. La curvatura no ignora el fondo, lo mide. Ahí comienza la tensión profunda entre teoría cuántica de campos y gravitación. No como conflicto técnico, sino como incompatibilidad ontológica de cómo tratamos el vacío. Y esa grieta, vista con ojos geométricos, no es un fallo. Es una señal de que la estructura matemática subyacente aún no ha sido correctamente identificada. Cuando nos detenemos en la reinterpretación moderna del vacío, comprendemos que el mar de Dirac no era un error, sino un indicador de la complejidad oculta. La física cuántica de campos simplificó su visión eliminando el mar, pero dejó intacta la necesidad de reconocer que el vacío no es ausencia, es estructura en acción. Cada punto del espacio está saturado de estados cuánticos, cada uno portador de información potencialmente observable si se excita. La mecánica cuántica tradicional describía partículas y campos dentro del espacio-tiempo. La interpretación moderna sugiere que el espacio-tiempo mismo emerge de esta red de información. Desde esta perspectiva, la energía infinita que surge al sumar los modos del vacío deja de ser un artificio matemático. Es una advertencia sobre cómo la realidad fundamental no es discreta ni trivial, es sino un entramado de correlaciones, un tapiz geométrico de información que interactúa con sí mismo. La renormalización, que elimina este infinito manualmente, funciona en la práctica, pero oculta el mensaje ontológico, que la estructura del vacío es dinámica, rica y mensurable, como lo demuestra el efecto Casimir. El paso siguiente es comprender cómo esto afecta la gravedad. En la relatividad general, la energía curva el espacio-tiempo. Si la energía del vacío fuera infinita, el universo colapsaría inmediatamente. La discrepancia de 10 elevado a 120 entre la predicción de la teoría cuántica de campos y la constante cosmológica medida no es un simple mal cálculo. Es una señal de que la física fundamental exige un marco conceptual más profundo, un lugar donde la información y la geometría se entrelazan, y donde el vacío no es nada, es sino un sustrato de potencialidades. En términos penrosianos, el espacio-tiempo podría considerarse emergente,
como la temperatura emerge del movimiento estadístico de átomos. Cada punto no es fundamental, es un patrón que surge de la organización de información cuántica. La geometría clásica que percibimos, distancias, curvaturas, conexiones, es la proyección de relaciones de entrelazamiento subyacentes. Así, fenómenos como el entrelazamiento cuántico no son curiosidades, sino el pegamento que sostiene la estructura del espacio-tiempo. La conjetura E-R igual a E-P-R sugiere que los puentes geométricos entre regiones del espacio corresponden a entrelazamientos cuánticos profundos, indicando que la geometría y la información son dos caras de una misma moneda. El mar de Dirac, reinterpretado, se convierte en un océano de información infinita. Cada estado ocupado es un bit de información, y las partículas emergen como excitaciones de ese sustrato, promoviendo información de invisibilidad a observabilidad. Cada par partícula-antipartícula creado es un traslado de información del fondo al dominio perceptible. El vacío deja de ser un contenedor pasivo. Se convierte en biblioteca activa, un sistema de estados que codifica la realidad potencial. Este enfoque cambia nuestra comprensión del Big Bang. Ya no es simplemente una explosión de materia en el vacío, sino la emergencia del propio espacio-tiempo a partir de información cuántica organizada. La geometría clásica, el tiempo y la causalidad emergen como propiedades colectivas de este sustrato. El tiempo mismo podría ser un fenómeno emergente en la dirección de la entropía y el flujo de información, determinando lo que percibimos como pasado, presente y futuro. La flecha temporal deja de ser una propiedad fundamental. Se convierte en un reflejo del aumento de complejidad informacional en el sistema. La materia y la energía también adquieren una nueva interpretación. La materia es información estabilizada. La energía es la capacidad de transformar esa información. La geometría es un mapa de relaciones entre bits cuánticos. Incluso la conciencia podría considerarse un proceso de automodelación de información, un fenómeno que surge cuando los patrones de información se vuelven reflexivos y capaces de representar su propio estado. Aquí vemos un patrón recurrente en la historia de la física. Lo que primero parece filosófico termina siendo inevitablemente físico. Los átomos, la curvatura del espacio, los agujeros negros, el vacío dinámico, todas ideas que desafiaron intuiciones arraigadas y que hoy son hechos experimentales, sugieren que aceptar lo extraño es condición de progreso. Cada revolución ha requerido abandonar la comodidad intuitiva y escuchar la estructura matemática, por más absurda que parezca. El mar de Dirac nos enseña una lección que Penrose enfatizaría. No debemos ignorar las soluciones absurdas de una teoría correcta. La estructura matemática nos habla, incluso cuando desafía nuestra intuición. El universo no tiene obligación de parecer razonable. Las ecuaciones no mienten. Cada parte de una ecuación consistente está diciendo algo verdadero sobre la realidad, incluso si no lo entendemos de inmediato. Cuando llegamos a la cúspide de esta reflexión, comprendemos que la realidad no es una sustancia ni un escenario vacío, sino un entramado dinámico de información y relaciones. Lo que percibimos como espacio y tiempo es una manifestación emergente de un sustrato profundo de estados cuánticos, cada uno portando información infinitesimalmente pequeña, pero colectivamente significativa. Los vacíos de Dirac, reinterpretados como sustrato informacional, nos muestran que el universo no se despliega en un fondo preexistente, sino que el fondo mismo, el vacío, está saturado de estructura. Desde esta perspectiva, la creación de partículas y antipartículas
no es creación de la nada, es promoción de información latente a estados observables. Cada evento cuántico es un acto de lectura del sustrato. Cada excitación revela una capa de realidad que ya estaba codificada en el mar de información. Así, el Big Bang deja de ser simplemente la expansión de materia en espacio vacío. Es la emergencia de geometría, causalidad y tiempo a partir de un patrón informacional más fundamental. El universo clásico, con sus galaxias, átomos y leyes, es la superficie visible de una estructura profundamente informativa. Esta reinterpretación tiene consecuencias radicales para cómo entendemos la gravedad, la geometría y la física en su conjunto. La curvatura del espacio-tiempo no es un atributo primordial. Es la expresión de cómo la información cuántica se organiza y entrelaza. La dirección del tiempo y la flecha de la entropía no son fundamentales. Son un reflejo del flujo y complejidad de la información. Incluso la conciencia, desde esta óptica, podría considerarse un fenómeno que surge cuando la información adquiere la capacidad de representarse y modelarse a sí misma. El entrelazamiento cuántico se convierte en el verdadero pegamento del universo. Las conexiones entre partículas y sistemas no solo transmiten información, dan forma al espacio mismo. Las conjeturas como ER igual a EPR sugieren que los agujeros de gusano y los vínculos de entrelazamiento son dos formas de describir la misma relación subyacente. Así, lo que parecía matemáticamente extraño para Dirac, un vacío lleno de energía negativa, es hoy la semilla conceptual de una física más profunda, donde información, geometría y realidad emergen como aspectos de un mismo principio. La lección central de Dirac, y que Penrose enfatizaría, es clara. No debemos desechar lo que nuestra intuición considera absurdo si surge de una ecuación correcta. La física progresa escuchando las matemáticas, incluso cuando desafían el sentido común. Cada solución que parece ilógica es un indicio de que la realidad es más rica y compleja que nuestras categorías conceptuales actuales. Confiar en la coherencia matemática puede llevarnos a verdades invisibles, como el mar de Dirac anticipó. El vacío tiene estructura, la información es física y el espacio-tiempo es emergente. Finalmente, esta visión nos invita a replantear nuestras preguntas más fundamentales. Ya no se trata solo de descubrir partículas o medir constantes. Se trata de aprender el lenguaje en que la realidad está escrita, un lenguaje hecho no de materia, sino de relaciones e información. El mar de Dirac nos recuerda que lo que primero parece imposible puede contener la clave de una revolución conceptual, y que la próxima gran transformación científica probablemente no vendrá de máquinas más potentes, sino de una idea audaz que nos haga reinterpretar lo que ya sabemos. En suma, Dirac nos deja un mensaje profundo y atemporal. La realidad es más extraña y más rica que nuestra intuición, y solo escuchando a las matemáticas podemos descifrar su verdadera naturaleza. La estructura, la información y el entrelazamiento no son adornos, son el tejido de lo que llamamos universo. Y nuestra tarea es aprender a leerlo con humildad, coraje y creatividad.